Nos citamos en la Baltasara con Carlos Manuel Gómez, el poeta cubano que ha visitado recientemente España para recoger el premio de poesía Antonio Gala que convoca el Ayuntamiento de Alaurín el Grande en su edición número 18. El filólogo alaurino Pedro J. Plaza, de la editorial El Toro Celeste y secretario del jurado, conversa con él en la propia Casa Museo para este programa especial de Alaurín Televisión. Hola alaurinos y alaurinas, estamos aquí desde la Baltasara con Carlos Manuel Gómez, que es el flamante ganador del Premio Antonio Gala de Poesía del año 2024. Bienvenido, Carlos, a la Baltasara. Bueno, muchas gracias, Pedro, por invitarme y a TV Alaurín. La verdad que lo primero que nos gustaría es poder conocerte un poquito más, sabiendo también que este premio, que este poemario, El Libro de los Golpes, es el primer libro que publicas. Pues nos gustaría saber un poco cuáles son tus orígenes. Tú eres cubano, eres de Santa Clara y en estos días me comentabas que tus inicios poéticos, tus primeros pasos literarios se encuentran en el grupo La Estrella en Germen, ¿no? Vale. La Estrella en Germen es una antología de poetas, de 10 poetas que publicaron sus primeros poemas y tuvo un gran impacto en Cuba. La antología se llamaba La Estrella en Germen, a partir de un verso del poema Amor de Dulce María Loinás, y era como el germen de esa estrella que estaba despuntando. Entonces todos éramos jóvenes poetas, todos de la región central del país. De hecho, casualmente los premiados han sido con su primer libro reconocidos en España, como Reinier Pérez, ganador, el más joven en ganar el Loewe, luego Ernesto Delgado, quien ganó el año pasado el Loewe a la creación joven, y yo este año, que me han honrado con el Antonio Gala. Entonces somos un grupo de jóvenes poetas que con su primer libro han ganado premios importantísimos en España. Esto nos alegra mucho porque uno de los críticos y pensadores de la poesía y poetas más importantes de Cuba, Roberto Manzano, escribió un gran prólogo augurando el nacimiento de un grupo de poetas de la región central, que él decía que era como un retomar de orígenes, la generación de orígenes que inició hace algunos años. Fue una generación que tuvo un gran impacto y que trascendió, como Gastón Vaquero, Eliseo Diego, Fina García Marrús, Vigilio Piñera, y que nos hayan dicho, nosotros jóvenes, que éramos como continuadores de esa poesía, era como un compromiso. Y bueno, aquí estamos defendiendo la poesía. Vale. Sin duda alguna a Manzano no le faltaba razón, porque la poesía cubana viene pisando fuerte en España. En tu caso, pues has sido distinguido con el Premio Antonio Gala de Poesía, como decíamos antes, y se dan una serie de circunstancias que hacen muy especial tu premio. En primer lugar, es la primera vez que un autor latinoamericano gana el Premio Antonio Gala en sus ya casi 20 años de historia, con lo cual pues esa es una de las cosas que lo hacen especial. También es especial que por primera vez en toda su andadura pues va a coincidir la publicación del poemario con la entrega del premio, que será también aquí en la Baltasara, y también coincide con un relevo generacional, ¿no? Manuel Salinas, antiguo presidente del jurado, pues pasa ya, digamos, a jubilarse, a dedicarse a su obra, y en este caso ha tomado la presidencia Ben Clark. Continúa María Belén Molina Huete, profesora de la Universidad de Málaga, y se han incorporado este año María Ángeles Pérez y también José Carlos Rosales. Y junto a ellos pues hemos estado el concejal de Cultura Luis Guerrero, como representación del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, y yo como representación del Toro Celeste.
Entonces para nosotros tu libro fue muy especial porque fue uno de los libros que desde el principio nos llamaban la atención a todos lo llevamos en nuestra selección personal. Y yo quería preguntarte por el título, porque a mí particularmente como filólogo me obsesionan bastante los elementos paratextuales y ese título tan sonoro, tan contundente, El libro de los golpes. ¿Por qué ese título? ¿Cuáles son esos golpes que te obligan a ti a escribirlo? Bueno, hay muchos escritores que escriben las historias que otros no pueden contar. A mí me gusta escribir las historias que vivo, que siento, porque creo que cada escritor tiene la necesidad de ver y de aprender a hacer ver. O sea, la realidad necesita ser expuesta con belleza y no escribo otra cosa que lo que veo. Por eso mi poesía tiene un gran componente social, pero siempre me preocupa la belleza. Tiene que ser bello, o de lo contrario no va al papel. De lo contrario se destruye, porque el arte es belleza. El arte es verdad y el arte es justicia, para llevar los tres grandes conceptos de Platón, la verdad, la belleza y el bien. Y en ese triángulo armónico está concebida mi poética. El libro de los golpes es precisamente los golpes que nos van sucediendo a todos como seres humanos. Somos víctimas de un gran boxeador que es la vida, que a veces nos da knockout y nos tira a la lona, pero lo importante es saber levantarse con fuerza y seguir batallando y seguir viviendo y ser feliz. Creo que lo importante en la vida es ser feliz con poco o ser feliz con mucho, da igual. Lo importante es defenderse de esos golpes que nos da la vida hasta que nos llegue el golpe final, que es la muerte. Yo creo que en ese sentido hay que felicitar al jurado de excelencia que hemos tenido, porque creo que ha sabido muy bien tu libro, leerlo. Efectivamente, cuando estábamos en la deliberación, pues uno de los componentes que comentamos fue el de la fuerte conciencia social que había en tu libro, y cuando estábamos redactando el acta quisimos tener mucho cuidado porque por desgracia en España la etiqueta de poesía social pues ha tenido una deriva desafortunada, ¿no? Y esa deriva corresponde a que de alguna manera pues ha habido una diatriba durante todo el siglo XX que versaba sobre si la poesía tenía que ser comunicación y por lo tanto era una cosa social, o tenía que ser conocimiento y por lo tanto era una cosa más sacra, que buscaba más la perfección, la trascendencia. Y yo creo que en ese sentido se cumple la conciencia social, y una conciencia social de la cual te pediré que nos hables ahora a través de las vivencias de tu país, de Cuba, pero también hay un respeto a la palabra poética. Hay una serie de lecturas que entroncan desde la tradición española a la tradición latinoamericana. Yo cuando leí lo de los golpes pensé inmediatamente en César Vallejo, ¿no? Cuando decía esto de en la vida hay golpes, yo no sé, ¿no? Golpes que lo dejan a uno, y acaba ya finalmente con ese verso tan maravilloso. Entonces, quería preguntarte por cuál es esa conciencia social que nosotros hemos visto, y quería preguntarte por esa aspiración poética a la trascendencia, que creo que sin duda la hay. Vale. Bueno, decía que el escritor, desde mi punto de vista, debe aprender a ver la realidad. No creo que la literatura deba evadirte y enajenarte. Puede hacerlo, pero a mí como lector no me gusta que la literatura me enajene. Me gusta que lo que yo lea sea como un deslumbrarte, que lo que yo lea sea como un descubrimiento,
Y entonces a veces aprendiendo a ver en las pequeñas cosas, uno ve realidades que a veces le pasamos por alto como simples seres humanos por el ajetreo de la vida. Nos levantamos y vivimos en un mundo demasiado acelerado, donde prácticamente hacemos las cosas en piloto automático. Ya casi no pensamos por nosotros mismos. Platón decía que el arte, el ocio es la madre de las artes, porque el ocio, o sea, el contemplar te daba la posibilidad de pensar y de ver con detenimiento, con serenidad, aquello que te rodeaba. Y esto era muy peligroso, porque cuando uno se detiene a pensar, ve cosas que otros no ven, por el simple paso de la vida, porque tienen una agenda apretada que no les da tiempo a tomarse su espacio. Estar aquí hoy en la Casa Museo La Baltasara de Antonio Gala, he sentido una espiritualidad profunda, y he como que visto o me he imaginado el retiro de Antonio. Aquí se siente una tranquilidad. Ahora mismo estoy escuchando el rumor del viento, como golpea las hojas de los árboles. Estoy escuchando el canto de varios pájaros. Esto te da la posibilidad de pensar la propia realidad que uno vive de otra manera. Y esto es lo que yo llevo al papel. Lo convierto en belleza. Siempre escribiendo la realidad, porque me gusta que la poesía sea como un golpe, sea como un deslumbramiento, y ese chispazo solo ocurre cuando tú le dices a las personas lo que está viviendo, pero siempre desde el triángulo del que hablaba Platón: la verdad, la belleza y el bien, como en un triángulo. Cuando uno de los ángulos del triángulo es mayor que el otro, cuando lo social, y esto fue quizá lo que pasó en España, cuando lo social se va por encima de la belleza, cuando la verdad se va por encima de la belleza, o sea, el triángulo se deforma. Y obviamente ya eso no es arte, porque el arte, decía Aristóteles, que es la simetría. Por eso en la Odisea a Tersites lo golpean cuando intenta darle un consejo a Odiseo, porque a pesar de que Tersites tenía mucha fuerza, más que muchos, era jorobado, tenía la cabeza puntiaguda, rala, y el pecho hundido y la espalda abultada, un jorobado deforme. Entonces, cuando es deforme, no es bello, no puede ser bello. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio entre la verdad, la belleza y el bien. ¿Por qué el bien? Bueno, hay muchos poetas malditos que yo admiro, como Rimbaud, como Lautréamont, como Villon, que escriben una poesía supuestamente al servicio del mal, pero esto solo queda en el plano de la estética. O sea, lo que realmente ellos hacen es describir su país y su momento, su tiempo. O sea que muchas veces es un falso malditismo, cuando en tal lo que están es reflejando la realidad de su tiempo. No es que ellos sean sucios o malditos, aunque sí llevaron una vida de malditos con el opio, entregados al opio. Villon se escapó de la horca y tal. Pero bueno, lo importante es que haya este equilibrio. Y creo yo que va por ahí lo que yo hago. Nosotros así lo percibimos,
y en efecto el tercer pilar que consideramos fue el que habías conseguido llegar a la idea de la belleza. Nos sorprendieron mucho las imágenes poéticas que creabas, las metáforas, los símiles, esa identificación tan fantástica entre tu madre y la isla de Cuba, que fue cuando empezamos a intuir que ahí había un poeta latinoamericano, un poeta cubano, y la potencia expresiva que había en esas imágenes que provenían de la realidad, pero que tamizabas a través del espejo del arte, ¿no? Creo que no solo eres tripartita en tu concepción poética, sino que también lo eres, y es algo muy aristotélico, en la propia construcción del poemario, ¿no? Que se divide en tres partes. La primera es contra las cosas, la segunda contra la belleza, a pesar que es la aspiración, y la última contra el cuerpo, ¿no? Que también es una idea muy contemporánea y que entronca mucho ahora con las doctrinas queer, el poder rechazar el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué decidiste estructurar todos esos poemarios tan fantásticos en esas tres partes? ¿Contra qué cosas te quejas? ¿Cuáles son esas cosas que te golpean? ¿Por qué necesitas romper con la idea de la belleza aunque vas aspirando hasta ella? ¿Y por qué rechazas el propio cuerpo cuando ya va llegando el final del libro? Bueno, porque cada cultura venera y aborrece el cuerpo a su manera. Algunos cubren el cuerpo con turbantes, ocultando la belleza del cuerpo para preservarla. Otros, todo lo contrario, exhiben su cuerpo al aire libre, como las playas nudistas. Entonces hay como siempre una manera distinta, como existen tantos idiomas, existen tantas culturas que veneran y rechazan el cuerpo. Entonces quería mostrar mi punto de vista como cubano de estas visiones, cómo se acerca el ser humano al cuerpo, ya sea para venerarlo o para rechazarlo. Igual contra las cosas, porque estamos como presos, somos esclavos de dos cosas que nos sobrepasan. El Dios de nuestro tiempo vendría siendo el dinero y el tiempo. Vivimos en una carrera contra el tiempo. No tenemos tiempo para nosotros mismos, para dedicarlo a lo que nos hace sentir plenos con nosotros mismos, a lo que nos hace felices. Muchas veces no tenemos tiempo ni de hacer el amor, cosa terrible, porque simplemente tenemos responsabilidades, trabajos, y esto es absurdo. ¿Cómo no vamos a tener tiempo para amar? Entonces es como mi golpe contra la vida, porque bueno, uno recibe golpes, pero uno le da sus buenos golpes a la vida también. Yo creo que esa idea del tiempo está muy bien expresada por Jaime Gil de Biedma cuando dice esto de hay el tiempo, al fin ya todo se comprende, ¿no? Efectivamente hay una suerte ahí de reloj que va marcando el paso del tiempo dentro de tus propios poemas. Quería preguntarte, ya casi acercándonos al final, por qué significa para ti ganar el Premio Antonio Gala de Poesía. Bueno, significa una gran alegría porque se cumplió el augurio de Roberto Manzano cuando valientemente él escribió sobre el germinismo, que así le llamamos a nuestro grupo literario, pues la antología de 10 poetas, como en Orígenes, que también eran 10. La antología se llamaba La Estrella en Germen, fue una antología que se agotó enseguida en todas las ferias del libro en Cuba, se volvió a editar y se acabó enseguida de nuevo. Y como que algunas universidades empezaron a escribir artículos sobre nosotros, que éramos todos jóvenes, muy jovencitos, era en el 2017, y nosotros teníamos el compromiso de, si esas personas que eran
grandes críticos, grandes poetas habían puesto los ojos en nosotros, nosotros teníamos la responsabilidad de que nuestro primer libro fuese un gran golpe. Y bueno, felizmente Reinier Pérez, Ernesto Delgado y yo hemos sido reconocidos con premios importantísimos acá en España, que eso nos alegra mucho, y que se haya cumplido el augurio de Roberto Manzano. Pues yo creo que solo nos queda... Y de Sergio García Zamora, por supuesto, que fue el padre de nosotros. Sergito era muy joven, que ha ganado muchos premios acá en España también. Fue como nuestro guía. Este grupo literario se parecía mucho al de Orígenes porque era un grupo de amigos más bien. Era como cuando Lezama Lima fundó la revista Orígenes y el grupo Orígenes. Nosotros le llamamos el germinismo porque éramos como el germen que estaban haciendo. Era una poesía que rompía con lo que se estaba haciendo en Cuba. En Cuba estaba el boom de la generación cero, que era una poesía que despreciaba, por así decirlo, la lírica, el lirismo. Era una poesía cruda, pero que no le daba importancia a la belleza, sino que veía más bien el horror. Entonces nosotros, la generación cero, quisimos hacer otra cosa y de ahí surgió el grupo literario El Germinismo, precisamente en los cafés, conversando con amigos. Nosotros no planeamos hacer un grupo literario, simplemente éramos todos muy jóvenes de la ciudad de Santa Clara, al centro del país, en Cuba, y en los cafés nos poníamos a hablar de... Me alegra que hayas hablado de Vallejo, porque Borges, Vallejo y Neruda son como paradigmas de la literatura latinoamericana. Vallejo, España aparta de mí este cáliz, es un libro descomunal y es poesía social, pero no deja de ser poesía humana también, una poesía profunda que llega al hombre, una poesía que habla de la circunstancia del hombre. Y bueno, y todos estos diálogos, todos estos intercambios derivaron en ponernos de acuerdo y publicar esa antología. Y bueno, y así sucedió. Pues yo creo que solo nos queda desear que el designio de Manzano se siga cumpliendo. Que y de Sergio García Zamora. Y de Sergio García Zamora. Que el libro de los golpes siga germinando, que genere mucha reseña, mucha crítica, que por supuesto no quede solo la publicación aquí en España del Toro Celeste, sino que también se prolongue en Latinoamérica, en Cuba, y que esta sea simplemente tu primera visita a España, que vengas mucho y que tengas un éxito enorme, que es lo que te mereces, y por eso se te ha reconocido con el 18º Premio Internacional de Poesía Antonio Gala. Así que muchísimas gracias por venir, a Laurín el Grande te recibe, y esperamos que la casa de Antonio Gala sea ahora también tu casa. Bueno, muchas gracias por invitarme y feliz de estar acá. Carlos Manuel Gómez recita para los espectadores de ATV 3 poesías del poemario ganador, titulado El libro de los golpes. Las balas. La policía de mi país mató a balazos a un niño y los periódicos dijeron haber matado al demonio. Muerte al demonio, desangren al demonio, el demonio no. Y los casquillos de las balas cayendo como moscas sobre las sucias botas. El diablo ha muerto, los policías lo han matado. Honores, aplausos, vítores, han matado a un niño. Nos están matando como perros, los perros asesinos. Estos abusadores de profesión
con sus bastones de mando amansan su pastel de carne y de harina de hueso. Yo he visto al país levantarse como Lázaro con el hedor a libertad característico de los muertos, pero al final del día los muertos vuelven a dormirse como perros porque ningún periódico los resucita. La tierra. Cuando Cristóbal Colón llamó Juana a la isla de Cuba, siendo la isla y no mujer ni madre, le atribuyó cualidades de persona como lo son la traición y la locura. Ojalá mi país no se llame nunca como mi madre, porque la tierra cuando abriga mata. Las madres no abrazan a sus hijos. Madre, tu abrazo me destruye. Madre muerte, no me tapes con la tierra, no tires mi corazón a un país oscuro, porque allí no echará raíz, ni dará flor, ni fruto. Las caras. Los bancos estornudan y el dólar tiene reuma y tú rompiendo la cristalería. Los harapos huyen cuando el aire tose y tú rompiendo la cristalería. Cortaron la luz y ella se murió de frío y tú rompiendo la cristalería, y tú rompiendo la cristalería. Los amantes sin rostro y los muertos pidiendo oxígeno. Hay veneno en el aire y tú rompiendo la cristalería. No rompas la cristalería, no la rompas, porque el país, cuando se rompe, multiplica las caras.